se proyecta en la diapositiva, ¿no? Firman, por favor. No, ingeniero, no se ve. No, no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Yendo con lo que habíamos visto en aplicar el método del trabajo virtual para encontrar las deformaciones en algún punto, ¿verdad? Haciendo uso de la conservación de la energía, ¿verdad? Donde decimos que la energía que provocan las fuerzas externas se refleja en las deformaciones de los elementos, ¿no? Y si a esto aplicamos una carga virtual, ¿verdad? Para hacer únicamente en ese punto específico donde quiero determinar la deformación, bueno, hago una relación, ¿verdad? Básicamente entre el estado provocado por la carga virtual con relación a el estado de la estructura con respecto a las cargas reales, ¿no? Entonces hacemos esa escenario, ¿verdad? Donde involucramos las fuerzas de un estado con respecto a las deformaciones del otro estado para que genere esta condición de energía, ¿no? Entonces, esto es lo que aplicamos en el trabajo virtual desde el punto de vista de una fuerza, ¿no? Pero esto, si yo puedo generar, ¿verdad? En un elemento, entonces, si yo sé que en un elemento puede tener cualquier deformación en algún sentido, ¿verdad? O algún sistema de coordenadas, entonces puedo relacionar, ¿verdad? Cuánta o cuál es la flexibilidad o el grado de deformación que tiene este elemento, ¿verdad? Cuando se aplica una carga en un sentido cualquiera, ¿no? Entonces, tomemos como referencia este elemento, ¿verdad? Cualquier componente que forma parte del sistema estructural en el plano y en el cual hacemos referencia a sus condiciones de extremo, ¿no? A sus condiciones de borde, donde sabemos que hay la presencia de tres fuerzas, ¿no? El axial, el cortante y el momento, ¿no? Axial en el sentido longitudinal, cortante en el sentido transversal y el momento en el eje perpendicular al plano, ¿verdad? Eso vamos a tener tanto en el extremo inicial del elemento como en el extremo final. En condiciones de equilibrio, o mejor dicho, en el diagrama de cuerpo libre de un elemento, eso es lo que va a generar, ¿no? Independiente si es que, bueno, por ahora vamos a considerar de que no existen alguna carga repartida en el elemento, solo únicamente con respecto a sus condiciones de borde, ¿no? Para que este elemento, ¿verdad? Para poder aplicar lo que es el cálculo de deformaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice que nosotros debemos resolver la estática del problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi sistema tiene que ser estáticamente determinado o generar, ¿verdad? Las condiciones de apoyo que haga que mi elemento tenga ese comportamiento, ¿no? Entonces, simplemente si es que estas 6 fuerzas presentes hay en el elemento, ¿verdad? Basta con restringir 3 fuerzas en un punto, ¿verdad? O en alguna coordenada para generar un elemento estáticamente determinado, ¿no? Entonces, un posible esquema, ¿verdad? De apoyo y en la cual me brinda esa condición, ¿verdad? Es que, bueno, simule que todas las condiciones de apoyo, o mejor dicho, el apoyo estuviera con restricciones en uno de los extremos, ¿no? En este caso lo hemos colocado en la parte derecha, ¿no? Lo cual, al restringir esas tres fuerzas, ¿verdad? El axial, el cortante y el momento, eso se transforma en un apoyo de empotramiento, ¿no? Y en el otro extremo tendríamos las otras tres fuerzas presentes, ¿verdad? De un diagrama de cuerpo libre general, ¿no? Debido a esas tres fuerzas, si yo las aplico o si hay la presencia de esas tres fuerzas, seguramente para esa condición de apoyo, el elemento tendrá
este comportamiento, ¿no? Como se ilustra en el esquema derecho, ¿no? Provocado por la fuerza axial, por la fuerza de corte y el momento, ¿verdad? Lo que va a provocar es la fuerza axial, es que el elemento se alargue, ¿verdad? Por la carga vertical, el elemento se va a curvar hacia arriba, ¿verdad? A desplazarse en ese punto. Y por el momento, de igual manera, ¿no? Va a seguir deflectando la viga hacia arriba. Entonces, similar o como consecuencia de esas tres fuerzas aplicadas en ese punto, ¿verdad? Con esta condición de empotramiento en uno de esos extremos, ¿verdad? Voy a tener asimismo tres deformaciones. Una deformación axial, una deformación vertical, ¿verdad? Un desplazamiento vertical y un desplazamiento rotacional. Entonces, de alguna manera, yo puedo también relacionar asimismo de estas tres tipos de fuerzas que tengo, axial, cortante, momento, voy a tener también asimismo tres tipos de deformaciones, ¿no? En el sentido longitudinal, en el sentido transversal y en el sentido rotacional. Entonces, si eso es posible, de alguna manera yo puedo encontrar algunas expresiones equivalentes que ya me tengan en cuenta esa condición, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Supongamos el mismo diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En la cual tengo esas seis fuerzas, ¿verdad? Restringo tres, ¿no? El típico caso o el típico elemento conocido, ¿verdad? Que tenemos se transformaría en una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Donde hemos restringido, ¿verdad? Las fuerzas en el sentido vertical, ¿verdad? Y una en el sentido horizontal, ¿verdad? Entonces ahí tengo restricción, una fuerza, el cortante en este extremo, el cortante en el otro extremo y la fuerza axial en el otro extremo. Me van a quedar igual las tres fuerzas libres, ¿no? Pero en este caso van a ser los dos momentos en el extremo más la fuerza axial, ¿verdad? No he alterado nada, no he cambiado la condición, simplemente he proporcionado, ¿verdad? Las restricciones necesarias para poder generar un elemento estáticamente determinado, ¿no? Y las otras tres fuerzas son el complemento de lo que podría darse en esto, ¿no? Si yo aplico de estas fuerzas que me quedan libres, ¿verdad? A la estructura, ¿verdad? Seguramente la estructura se va a deformar como se muestra en la parte derecha, ¿no? Entonces, provocado por el momento, en este extremo, en el extremo izquierdo, la viga se curvará hacia arriba, ¿verdad? O sea, girará, se formará en esa condición, y provocado por el momento en el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, la viga hará una curvatura hacia abajo, ¿no? Entonces, se generará una doble curvatura que es posible dar por las condiciones de fuerza que estoy aplicando en sus extremos, ¿no? Y por la carga axial, ¿verdad? Que generalmente lo que va a hacer simplemente es estirar el elemento, ¿no? Entonces voy a tener asimismo las tres fuerzas presentes que tengo aquí, ¿verdad? Que son los dos momentos más el axial. En esa misma condición, ¿verdad? Yo voy a tener también tres tipos de deformaciones y que particularmente están orientados en el mismo sentido de la fuerza, ¿no? Dos fuerzas, dos desplazamientos rotacionales más un desplazamiento traslacional. Como vemos, la misma condición, ¿no? ¿Verdad? Se van a generar de las tres tipos de fuerzas, tres tipos de formaciones ¿verdad? Y como el sistema es estáticamente determinado, puedo aplicar el método del trabajo virtual o el principio del trabajo virtual para encontrar esas mismas deformaciones en el sentido donde han sido aplicadas la fuerza. Para el caso más simple, ¿verdad? Si yo quiero encontrar cuál es la expresión común para encontrar la deformación en el sentido longitudinal, o sea, solo teniendo en cuenta esa fuerza, sea que tuviera el caso, ¿verdad? Que está la viga en voladizo, o el caso en el cual tengo la viga simplemente apoyada, si únicamente existiera la fuerza en el sentido longitudinal, bueno, al aplicar trabajo virtual, ¿qué es lo que diría? Bueno, trabajo virtual externo igual a trabajo, la energía de formación interna, ¿verdad? Sería la carga virtual por el desplazamiento en ese punto, igual a la energía de formación, que ya conocemos la expresión, ¿verdad? Es la fuerza virtual por la fuerza real, perdón, dividido para el módulo de rigidez axial por la longitud, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Sabiendo que yo quiero determinar cuánto es capaz de formarse, ¿verdad?
mi elemento, ¿verdad? Alguna carga arbitraria que debemos tomar por unidad de fuerza, ¿verdad? Tomamos 1 y me queda la expresión de manera general de la deformación, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a quedar? L sobre EA por la fuerza aplicada en esta condición. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Verdad? Que esto, si yo tengo una relación, como dice aquí, de formación y la fuerza aplicada en este sentido, ¿verdad? Entonces, este sería el coeficiente que relaciona las deformaciones con las fuerzas en la misma dirección. Y este es un coeficiente que ya lo hemos conocido, ¿verdad? Cuando ustedes veían resistencia de materiales y veían el cálculo de una deformación en algún sentido, ¿verdad? Esto era la fuerza por la longitud dividido para módulo de rigidez axial. Entonces, aplicando trabajo virtual, ¿verdad? Llegamos a esa misma relación, donde si ustedes ven este componente o este coeficiente es lineal, ¿verdad? Y ahí es donde decimos que existe una relación lineal entre las deformaciones y las fuerzas, ¿verdad? En un momento la fuerza está elevado al cuadrado o a un exponente diferente de 1, ¿verdad? Lo mismo con las deformaciones, ¿verdad? Y este coeficiente que relaciona o que tiene o que hace esta relación lineal entre estos dos parámetros, ¿verdad? Resulta que están entre las, con respecto a las propiedades geométricas y mecánicas del elemento, ¿verdad? O sea, la longitud del elemento que es conocido, es dato del problema, ¿verdad? Así. Yo conozco también la sección transversal del elemento y conozco el material como está. Entonces, por lo tanto, este coeficiente va a ser siempre constante o va a ser invariable, ¿verdad? En la condición para relacionar una fuerza y un desplazamiento en la misma. A este coeficiente que relaciona en esta dirección de desplazamiento con fuerza se lo conoce como coeficiente de flexibilidad, que hemos dicho o hemos definido en alguna de las sesiones, que es la cantidad de deformación que puede tener un elemento por unidad de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué por unidad de fuerza? Dado que si ese término es constante o es propio de las características del elemento, al conocer la magnitud que pueda estar aplicada en ese punto, entonces simplemente hago la multiplicación como se representa aquí, conozco la deformación total. Es más fácil definir un coeficiente que siempre esté dado por unidad de algún parámetro en especial, ¿no? En este caso, por unidad de fuerza, y lo cual eso se traduce como la flexibilidad del elemento. O sea, cuánto es capaz de deformarse un elemento ante una carga dada. Perdón. ¿Alguna inquietud? ¿Está allí? Bien, lo mismo puedo definir, entonces, aquí ya encontré entonces una relación entre la carga axial y el desplazamiento axial o el desplazamiento longitudinal. Y esto siempre se va a dar, ¿verdad? Medio de este coeficiente, ¿verdad? Que hemos dicho el coeficiente de flexibilidad, y esa flexibilidad axial, dado está en la relación de estos componentes, está dado por la longitud para el módulo, o sea, el área, el material. O alguien, o cuando hablemos en el punto, ¿cuál es cuál es la flexibilidad axial de un elemento? Pues simplemente será el. ¿Qué pasa si definimos ahora para cualquiera de estos otras dos coordenadas restantes, ¿verdad? Porque ya definimos uno para la coordenada axial, ¿verdad? Me faltaría ahora para esta coordenada transversal, que sería para el corte, y esta para la coordenada rotacional, si es que tomamos como elemento de la viga simplemente, perdón, en voladizo, o si tomamos el de la viga que tiene estas tres regiones de apoyo, que sería la viga simplemente apoyada, en donde hay estas tres fuerzas en esta orientación, ¿no? Dos rotacionales más axial. La axial ya la hemos definido, ¿verdad? Que es la misma tanto para uno y el otro modelo, ¿no? Solo nos restaría especificar cuáles serían esos coeficientes de flexibilidad si es que tomamos estos dos fuerzas presentes o si tomamos como es, dependiendo de cada uno. Digamos que tomamos el de la viga simplemente apoyada. Entonces quiero hallar una relación asimismo de deformación-fuerza con respecto a la presencia de estas fuerzas en este
Entonces, esto es lo que ilustramos en la otra diapositiva, ¿verdad? Entonces, tenemos mi elemento, ¿verdad? Bueno, aquí ya estaba lo mismo que hicimos para la carga axial, pero ahora hacemos para el momento. Entonces, a esta condición, ¿verdad?, de apoyo que tiene esta estructura, aplicamos primero como si estuviera únicamente esa fuerza en el extremo izquierdo, ¿no?, que sería el momento. Al aplicar trabajo virtual, ¿verdad?, para poder encontrar qué relación existe entre la deformación en este extremo, encuentra una carga aplicada en ese punto, ¿verdad? Lo que hacemos es carga virtual en el mismo sentido donde queremos encontrar la deformación, ¿no? En este caso, quiero encontrar una deformación rotacional, ¿verdad? Para hacerlo en la misma condición que la fuerza, ¿verdad? Entonces debo aplicar una carga virtual rotacional. Aplicando trabajo virtual, ¿verdad? Trabajo virtual externo es igual a trabajo o a la energía de formación interna, ¿verdad? Y en la metodología que hemos hecho, ¿verdad?, es más fácil a veces ilustrarlos con los diagramas en momentos, ¿no? Entonces aquí están ilustrados los diagramas de momentos, ¿verdad?, por carga unitaria y por la carga misma presente en el elemento, ¿no? Entonces, cuando es una carga en un extremo, ¿verdad? Si yo resuelvo la estática de este problema, cuando existe un momento en esos extremos, bueno, el diagrama de momentos será simplemente triangular en esa dirección. En el otro extremo es cero, momento, entonces va a partir desde cero y va a llegar a su punto máximo donde está aplicado justamente esa fuerza. Si que quiero hacerlo por integración, bueno, lo que tendría que hacer es la ecuación de momento que define ese diagrama, ¿no? Y que también está aquí ilustrado. Si quiere las dos, puedo basarme, ¿no? Esto me serviría si es que yo también quiero encontrar, ¿verdad?, el desplazamiento en esta misma dirección, ¿verdad?, que es donde yo aplico mi carga unitaria. Entonces, si yo aplico mi momento unitario en esta condición, pues resulta que voy a tener el mismo diagrama, ¿no? Pero si yo quiero encontrar la deformación en el otro extremo, debido a este mismo momento que se encuentra allí, o sea, el momento en B, ¿verdad? Esto es lo que genera, como hemos dicho, o este momento en B provoca que se generen estas dos deformaciones, ¿verdad?, por la curvatura que se hace en la viga hacia arriba. Entonces, como quiero encontrar este desplazamiento, lo que quiero es, aplicando trabajo virtual, un momento unitario o momento virtual en esta condición. Entonces, si aplico un momento en este extremo, bueno, lo que voy a generar es un diagrama de momento triangular, pero en el otro sentido, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Perdón, aquí en estos dos diagramas que están a la derecha. Esto, cuando quiero encontrar la deformación en este punto, ¿verdad?, tengo mi diagrama triangular en esta dirección, y cuando quiero encontrar la deformación en el otro extremo, asimismo aplico una carga virtual y genera un diagrama en esta condición, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al relacionar este diagrama que se encuentra en C con los diagramas D y F, ¿verdad?, me permitirán a mí encontrar las deformaciones en el extremo B y en el extremo E debido al momento aplicado en el B, que es lo que yo tenía planteado o lo que yo había identificado para esta condición, ¿verdad?, en el diagrama de cuerpo libre. Lo mismo ahora hago, pero ahora con la presencia únicamente del momento en el otro extremo, ¿verdad?, que es posible. Al hacer el diagrama de momentos, cuando se encuentra el momento de magnitud m en esta posición, bueno, se va a generar un diagrama en esta condición por carga real, y asimismo, debido a este momento, lo que va a generar en la viga, ¿verdad?, es una deformación con hacia abajo, ¿no? Lo que provoca dos deformaciones, asimismo, ¿no? Una deformación en el extremo izquierdo y otra formación en el extremo derecho, debido a un momento en este punto. Si se dan cuenta, los dos casos son similares, ¿verdad? Lo único simplemente es la posición donde se encuentran estas fuerzas, ¿verdad? Por lo tanto, de cierta manera, o por el comportamiento que ellos tienen, algunos valores de deformaciones van a ser iguales.
debido a la posición en la que esa fuerza. De allí, igual manera, aplicando trabajo virtual, yo puedo encontrar estas dos deformaciones, ¿no? Si yo quiero encontrar la deformación en este punto debido a esta carga, ¿verdad? Lo que nos dice trabajo virtual, aplique una carga unitaria donde quiero encontrar esta deformación, ¿verdad? En este, que es correspondiente al mismo diagrama que ya habíamos hecho para el caso anterior. Y si quiero encontrar la deformación en el punto o en el extremo derecho con el punto E, debido a sí mismo a esta carga, aplico la carga virtual en ese punto, que es lo que está representado en el diagrama acá, que también lo habíamos usado. Entonces, en otras palabras, lo que relacionaríamos para encontrar estas deformaciones con el momento en el punto en E, ¿verdad? Este diagrama se relacionaría de igual manera con estos dos diagramas, ¿verdad? Con cargas virtuales en ambos extremos para encontrar la deformación de manera independiente. Es lo que hacemos, es lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, pero ahora lo aplicamos aquí. ¿Con qué intención, verdad? Con la intención de poder relacionar, ¿verdad? Estas deformaciones con las fuerzas aplicadas en ese mismo sentido. ¿Verdad? Estas dos deformaciones debido a esta fuerza y estas dos deformaciones debido a esta fuerza. También lo del axial, pero eso ya lo habíamos hecho en el paso anterior, que igual prácticamente es. Si ustedes se dan cuenta, esta fuerza rotacional lo único que provoca es curvatura, no provoca alargamiento o estiramiento del elemento, ¿verdad? Claro, si bien es cierto, la curvatura en algo hace que mi elemento se estire, pero hemos considerado por teoría de elasticidad estas deformaciones son pequeñas, ¿verdad? Por lo tanto, esta curvatura que podría generarse en la viga, ¿verdad? Ese estiramiento, ¿verdad? Prácticamente es algo despreciable en comparación o no hay tanta deformación, ¿verdad? Con respecto a cómo el elemento se encuentra de forma no deformada, ¿no? Entonces, no hay variación. Por lo tanto, bajo ese concepto, ¿verdad? Deformaciones por flexión no provocan en mi elemento deformaciones axiales, ¿verdad? Tanto en el primer caso como tenemos la carga aquí, como en el segundo caso. Y de la misma manera, deformaciones por una carga longitudinal tampoco generan curvatura en mi elemento, ¿verdad? Entonces, no hay interacción, o mejor dicho, son coordenadas independientes. Las coordenadas axiales no afectan a las coordenadas rotacionales, ni las coordenadas rotacionales afectan a las coordenadas axiales. No hay relación entre ellas. Estamos en esto. Si vemos en la siguiente, ¿verdad? Para calcular esas deformaciones, bueno, aplicando trabajo virtual, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho para la carga axial, se sigue manteniendo lo mismo. Y para la carga rotacional, ¿verdad? Asimismo aplicando trabajo virtual externo es igual a la energía de deformación interna. Si lo tenemos para el primer caso, ¿verdad? Donde queremos determinar esta deformación EB, vamos al otro diagrama, ¿verdad? Esta deformación en este punto, debido al momento en B, obviamente, o sea, la deformación aquí debido al momento en B, ¿verdad? Por lo tanto, como quiero encontrar esta deformación en este punto, necesariamente debo aplicar una carga virtual, por lo tanto, el diagrama correspondiente es el de acá. Entonces, sería el diagrama de la carga en este extremo con relación a la deformación con una carga en el otro extremo. Simplemente al reemplazar esta expresión, que es lo que nos dice momento virtual por momento real dividido para el módulo de rigidez, ¿verdad? Y por el diferencial de longitud, ¿verdad? Que es cuando hay cargas de momento, ¿no? O fuerzas de fricción. Entonces, esta expresión sería la del momento real, ¿verdad? Esta expresión sería la del momento virtual, tal y como en las ecuaciones de los diagramas de momento, ¿verdad? Pudo haberlo hecho también por integración directa, ¿verdad? Aplicando la tablita de integración que ya se las compartí de la misma manera, cualquiera de los dos, ¿no? Y lo hemos hecho por especie de integral. Al resolver esta integral, ¿verdad? Encuentro esta relación. Veo asimismo que existe o se mantiene la misma relación lineal entre deformaciones y fuerza. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos relacionar esta deformación rotacional
con esta fuerza gravitacional. Y entonces este coeficiente, que también ustedes ven es de manera constante, ¿verdad? Está en términos de las propiedades del elemento, ¿verdad? De la longitud con respecto al modo de rigidez, aflicción, en este caso la inercia y el mar. Con un coeficiente numérico que me da, ¿verdad? Que en esa relación hemos dicho, ¿verdad? Cuando tengo fuerza, perdón, cuando tengo deformación con fuerza, al coeficiente que acompaña a la fuerza, ¿verdad? Eso sería para mí el coeficiente de flexibilidad del elemento. O sea, ahora me dice cuánto es capaz de deformarse mi elemento en esa dirección, ¿verdad? Ante una condición de carga. En otro caso, en este caso, esta es la deformación en el punto opuesto cuando tengo una carga en el punto inicial, ¿verdad? Como vemos en el esquema, ¿verdad? Esto es cuánto se deforma en esta dirección cuando aplico yo una carga rotacional en el extremo contrario. Y esto va a estar ahí, esto siempre va a mantenerse igual. Entonces yo, por lo tanto, si tengo una condición de un elemento donde existe un momento puntual en un extremo, quiere decir que en el otro extremo se deforma, ¿verdad? Tantas veces este coeficiente por la magnitud asociada a esa carga, ¿no? Y esto está dado. El negativo quiere decir que es correspondiente al sistema de referencia que yo uso. Hemos dicho longitudinal, sentido ir el elemento va a ser positivo, en el sentido hacia arriba va a ser positivo en el corte y en el sentido en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. En este caso, como mi deformación va a favor de las manecillas del reloj, entonces es lógico suponer que el coeficiente contrario a la fuerza ha sido aplicada en ese punto. De la misma manera, puedo encontrar, ¿verdad? Ahora la deformación justo donde está aplicada la fuerza, ¿no? Aplicando la condición sería la carga unitaria en este punto, ¿verdad? Que está dado en este esquema, ¿verdad? Relacionada con la fuerza en este punto. Sería una relación con... Y de igual manera fue resuelto utilizando las ecuaciones, diagramas de momento, o también hubiéramos hecho con los diagramas o con las gráficas de los diagramas, ¿verdad? Utilizando la tabla de integración de ellos. Entonces, asimismo, aquí estaría el diagrama de momento real. Perdón. Y con el diagrama de momento, reemplazando las expresiones, ¿verdad? Voy a encontrar esa misma relación entre la deformación y la fuerza, ¿verdad? Y que en este caso, en este sentido, este coeficiente va a ser igual a L sobre T. ¿Okay? Asimismo, son propiedades del elemento, ¿verdad? Y cuando yo tengo entonces una carga, un punto, quiero determinar la deformación en ese mismo punto, ¿verdad? Basta simplemente con conocer el coeficiente de flexibilidad que está dado multiplicado por la magnitud de la carga en esa. Eso mismo va a suceder, ¿verdad? Cuando encuentro la carga en la posición, ¿verdad? Voy a encontrar esta misma deformación. Entonces, análogamente a eso, en los valores que encuentro aquí, ¿verdad? Esto siempre va a ser el coeficiente de flexibilidad cuando quiero calcular la deformación en el extremo opuesto donde está la carga, ¿verdad? Y este coeficiente de flexibilidad siempre va a ser lo mismo cuando quiero calcular la deformación en el mismo punto donde está aplicada la carga. Ustedes ven estas condiciones. Si yo formulo esta manera general, ¿verdad? Lo que yo más o menos voy a plantear es esto, ¿no? Que la deformación, si yo tengo la presencia de las dos cargas, tengo la presencia de la carga en B y
por la presencia de la carga en E, yo ya sé que la deformación en B solamente existe el momento en B, está dada por un coeficiente de flexibilidad dado en esto. Y si existe la carga en B, en E, perdón, quiero calcular la deformación en este punto, entonces eso está dado también por un coeficiente de flexibilidad. Entonces la deformación total en el extremo B sería por superposición, ¿verdad? Porque puedo aplicar eso, sería la deformación que provoca este punto, esta fuerza, más la deformación que provoca esta fuerza. Eso en términos de planteamiento de la ecuación, ¿verdad? Me va a decir que la deformación total en B será el coeficiente de flexibilidad que se encuentra en B por la magnitud del momento en B más el coeficiente de flexibilidad contrario por la magnitud del momento E. Estos coeficientes BB, ¿verdad? Hacen referencia a la posición de la deformación y la posición de la carga, ¿verdad? El primero será la posición de la deformación. El segundo será la posición donde se encuentra la carga. En otras palabras, es el coeficiente de flexibilidad del punto B cuando mi carga se encuentra en el mismo punto B. Y el otro será el coeficiente de flexibilidad del punto B, obviamente porque ahí quiero la deformación, ¿verdad? Cuando mi carga se encuentra en el otro extremo, ¿verdad? Análogamente, lo mismo puedo hacer en E, ¿verdad? Y asimismo aplicando superposición. La deformación total en E será lo que provoque el momento en B más lo que el momento en E. Y haciendo uso de los coeficientes de flexibilidad y basándonos en esos subíndices para identificarlo o hacerlo más apreciable, ¿verdad? Sería el coeficiente de flexibilidad en E, porque en ese punto quiero encontrar la deformación, cuando la carga se encuentra en B. Y obviamente para encontrar la deformación total debería verse multiplicado por M, ¿no? Más cuando la carga esté en el otro extremo, ¿no? Entonces será la deformación o el coeficiente de flexibilidad en E, ¿verdad? Cuando la carga se encuentra en el multiplicado por el momento en esto para encontrar. Eso sería en cuanto a las rotaciones, ¿verdad? A las rotaciones en ambos extremos para la viga simplemente apoyada. Y para la deformación axial de la viga simplemente apoyada, ¿verdad? Dado que no hay, ¿verdad? Interacción entre tracción y axial, ¿verdad? Entonces la deformación axial simplemente será el coeficiente de flexibilidad longitudinal o axial multiplicado por la fuerza axial. Entonces, esto sería mi expresión general, ¿verdad? Para cualquier condición de carga que se encuentre en esas coordenadas, ¿verdad? Y poder calcular las deformaciones en esas mismas coordenadas. Si yo esto lo manipulo de una manera o reducida o en un formato matricial, ¿verdad? Lo que tenemos aquí de este lado de la igualdad son todos deformaciones. Y en el otro lado de la igualdad tenemos una relación entre coeficientes de flexibilidad y, ¿no? Por lo tanto, eso en formato matricial básicamente me quedaría resumido en esto. Vector de deformaciones que representa las deformaciones en todas las coordenadas que hemos indicado, ¿verdad? Pueden ser rotacionales o traslacionales. La matriz del coeficiente de flexibilidad que relaciona las deformaciones entre una y otra posición de la carga y en esas mismas coordenadas con un vector de fuerzas en las coordenadas que hemos indicado. Era simple. Ustedes ven, el formato matricial, dependiente de las coordenadas que nosotros manejemos, mantiene esa misma señal, ¿verdad? Formaciones, fuerzas, ¿verdad? Y esa relación se conoce como flexibilidad. Cuando existen muchas coordenadas, ¿verdad? En las cuales quiero calcular esas informaciones, eso se conoce como flexibilidad del elemento o de la estructura según sea lo que estemos. Especificando cada uno de esos componentes, como hemos dicho, entonces esto se agrupa un conjunto de parámetros, ¿verdad? Sería esto en notación vectorial, sería la deformación en el punto B, rotacional, la deformación en el punto B, rotacional, y la deformación en el punto E, traslacional. O dos coordenadas rotacionales más una coordenada traslacional, que es para el modelo que hemos utilizado, el de la viga simplemente.
Mientras que mi matriz de flexibilidad estaría dado por los coeficientes, ¿verdad? FBB, FBE, FEB, FEE. Como no hay relación entre, ¿verdad?, deformaciones rotacionales con la fuerza axial, ¿verdad? Por lo tanto, ese coeficiente simplemente para que sea consecuente debería ser 0, ¿verdad? Dado que siempre matriz, ¿verdad? La fila se multiplica con la columna, ¿no? Para que no haya influencia de esto, entonces, al multiplicarse con eso, no se altera esta primera ecuación, ¿no? Lo mismo ocurrirá con la segunda ecuación. Al con 0, no altera la segunda ecuación. Y para la última ecuación, que es la axial, ¿verdad? Estos dos coeficientes deberían ser 0, que al multiplicarse el momento no altera la última. Entonces, por lo tanto, la matriz de flexibilidad, dado que yo ya conozco cuántos valen cada uno de estos componentes que hemos determinado acá, ¿verdad? Cuánto vale EB, cuánto vale EE. Bueno, no hemos puesto BB, pero hemos dicho que cuando quiero calcular la deformación en el mismo punto de la carga, este coeficiente va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, el coeficiente de flexibilidad en E, la carga está aplicada en E, va a ser igual al coeficiente de flexibilidad en B cuando la carga está aplicada en B, ¿verdad? Y cuando tienen en los contrarios, ¿verdad? Van a ser iguales como se mueve. Reemplazando cada uno de estos coeficientes, quiere decir que la matriz de flexibilidad también es un valor conocido, ¿verdad? No es un dato incógnito porque solo depende de las propiedades de los elementos, ¿verdad? Entonces esto va a estar dado como L sobre 3i, sobre 6i, menos L sobre 6i, L sobre 13i y efecto glacial L sobre A. Si en nuestra idealización tenemos en cuenta de que podemos despreciar las deformaciones axiales respecto a las deformaciones por flexión, porque ya hemos visto que son tan influyentes entre uno y otro, podemos reducir el número de coordenadas o el tamaño de matrices que hayamos ampliado la solución. En este caso, si despreciamos la coordenada axial porque consideramos que no es tan relevante como las otras demás, entonces en lugar de tener una matriz de flexibilidad de 3×3, ya únicamente vamos a quedarnos con una de 2×2, sabiendo que el comportamiento de la estructura va en ese donde prevalecen más las de sección con las axiales. Entonces ya trabajamos con un tamaño más reducido y donde sería dado por estos coeficientes. ¿Alguna inquietud? A ver, si quedó claro. ¿Qué significaría este coeficiente? L sobre 3EI. El coeficiente de flexión de BB. Exactamente. O sea, en otras palabras, es la deformación de ¿qué? Es la deformación de B cuando una carga está aplicada ¿en dónde? En el extremo derecho. Dices FBB es la deformación en B cuando una carga está aplicado en B mismo, pues, ¿no? Estos coeficientes significan lo mismo. El primero, subíndice de deformación, es dónde voy a calcular la deformación, y el segundo es dónde voy a calcular dónde está ubicada la fuerza. Entonces, por lo tanto, si este es el coeficiente que está dado en esas coordenadas, por lo tanto es la deformación de ese punto cuando la carga está en el mismo punto. Entonces, por lo tanto, esto es lo que quiere decir, es la deformación por unidad de carga cuando la carga se encuentra en el... Y FEB o FBE, ¿verdad? Lo contrario, ¿no? Es la deformación en ese punto cuando la carga se encuentra en el otro extremo. Acá, la deformación en este punto cuando la carga se encuentra en el otro. Y FE, que es lo mismo que FB, es la deformación en ese punto cuando la carga se encuentra también
Por lo tanto, como hemos dicho acá, esto, observan acá, si yo quiero calcular esta deformación cuando la carga se encuentra en el otro extremo, entonces esto está dado por este coeficiente que está aquí, L-6i. Y si yo quiero calcular esta deformación cuando la carga se encuentra en el mismo punto, ¿verdad? Este coeficiente es el relacionado, L sobre. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? ¿Qué significan cada uno de los coeficientes de la matriz de flexibilidad? Ingeniero, una pregunta. Ajá. O sea, siempre se va a dar que FBB va a ser igual a FEE y viceversa con FBE y FEB. Siempre va bajando porque eso es una propiedad, y eso, buena hora que lo notaron, de las propiedades de la matriz de flexibilidad de algún componente. Las matrices de flexibilidad siempre van a ser simétricas, ¿verdad? A ver, no necesariamente estos dos coeficientes van a ser iguales, o sea, los elementos en la diagonal, dependiendo de la condición de carga, ¿verdad? Porque puede ser, esto coincidió porque justamente yo tenía dos fuerzas rotacionales, ¿verdad? En los extremos. Pero tal vez eso no se dé cuando tenga esta condición, ¿verdad? Donde tenga estas tres fuerzas diferentes. Entonces, en la diagonal, tal vez nunca coincida de que los elementos. Pero sí, lo que se va a dar es que los desplazamientos, puntos contrarios donde se encuentra la fuerza, eso sí siempre se va a dar, ¿verdad? Como en el caso de aquí, ¿no? Que la deformación en EB es igual a la deformación en B, ¿verdad? Y eso es lo que provoca que un formato matricial, ¿verdad? Esos son los elementos que están por fuera de la diagonal, ¿verdad? Y como ustedes notan, por fuera de la diagonal, ¿verdad? Es igual a lo que se de la diagonal hacia abajo, es igual a los componentes de la diagonal hacia arriba, ¿no? Y eso va a darse una propiedad que siempre se cumple en las matrices de flexibilidad, que son simétricas. Otra cosa que notamos es que los elementos en la diagonal siempre van a ser diferentes de cero y positivos, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las propiedades que vamos a tener que tener en cuenta, o nos podemos apoyar en eso por si acaso algún valor, algo no nos... Entonces, como para resaltar eso es, matrices de flexibilidad son siempre simétricas, ¿verdad? Sus valores en la diagonal son siempre diferentes de ceros y siempre van a ser positivos. De allí que coincidan en que pueden ser iguales unos con este, eso es independiente del caso que estemos buscando, no necesariamente. Pero lo que sí debe cumplir es que sean diferentes de cero y positivos, ¿no? ¿Una duda? Entonces, que quede claro, ¿no? Coeficientes de flexibilidad son deformaciones, o sea, el significado propio son deformaciones. Deformaciones, ¿por qué? Por unidad de carga, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos explicado en relación utilizando el método del trabajo virtual. ¿Por qué están definidos por unidad de carga? Dado que si yo conozco la magnitud total y conozco cuánto se deforma por unidad de carga, entonces la deformación total, ¿verdad? Simplemente es una multiplicación, ¿no? Por eso esa condición están expresados los coeficientes de flexibilidad bajo este sentido. Y esos coeficientes de flexibilidad siempre son constantes en relación a las coordenadas que estamos utilizando, ¿no? Dependiendo la orientación de las cargas o las fuerzas, ¿verdad? Para una condición de un elemento de su estática, ¿verdad? Estos siempre van a ser, sea la longitud que tenga, sea el material que tenga, o sean las propiedades geométricas, mecánicas que tenga, ¿no? Lo mismo podemos hacer, como lo había indicado. Ojo, esta matriz de flexibilidad únicamente funciona cuando tengo estas condiciones para el elemento, ¿no? O sea, tengo estas dos coordenadas rotacionales, ¿verdad? Y si que decido incluir la coordenada axial, bueno, sería esta condición. Entonces, esa matriz de flexibilidad está indicada aquí, ¿verdad? La tomamos en cuenta con este tamaño de 3×3, está orientada, es especificada para estas tres condiciones de carga, ¿no? Dos rotacionales
más una axial, y donde por lo tanto esas flexibilidades también está orientado a esas deformaciones, ¿no? Dos deformaciones rotacionales más una axial. Podemos hacer lo mismo y determinar para esta condición de acá, ¿verdad? Con el modelo de la viga quebradizo, ¿no? Donde tengo estas tres coordenadas, donde son dos traslacionales, en el sentido longitudinal, otra en el sentido transversal y una rotacional. Y por lo tanto, vamos a determinar otros coeficientes que están dados, ¿verdad? Bajo esa misma orientación. Podemos especificar para cada uno de lo que queremos asociar. ¿Alguna inquietud hasta allí? Bien, una vez que ya tenemos en claro esto, ¿verdad? Después, posteriormente, vamos a asociar cuando tenemos definiciones en otras coordenadas, ¿verdad? Que lo podemos calcular, pero esto nos va a servir de base, ¿verdad? Para poder aplicarlo en sistemas que son estáticamente indeterminados, ¿verdad? Donde a mí ya no me funcionan únicamente las ecuaciones en la estática y debo plantear otras condiciones para resolver mi problema, ¿no? En otras palabras, encontrar esfuerzos, que es lo que en ese mismo punto. Pero en lugar de calcular, ¿verdad? Coeficiente o deformaciones, ¿verdad? Para cada caso en particular, me puedo apoyar en estos coeficientes, dado que siempre, ¿verdad? Va a haber esa relación en que si yo tengo deformaciones, si yo tengo, perdón, fuerzas rotacionales, yo ya puedo asociar cuáles son las condiciones para deformaciones rotacionales. O si tengo fuerzas axiales, yo ya sé cuál es la relación que existe con deformaciones axiales, ¿verdad? Entonces, en lugar de calcular para un caso particular en alguna estructura, me puede hacer apoyo bajo esta misma condición, sabiendo que ya existen coeficientes conocidos. Ya después lo vamos a aplicar de más similar. Pero esto de cara nos da, ¿verdad?, a lo que es adentrarnos, ¿verdad?, en resolver sistemas estáticamente indeterminados. Y como les decía, en los sistemas estáticamente determinados ya no me es suficiente solo las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Tengo que plantear otro. Pero de manera general, ¿verdad? Para resolver cualquier problema, ¿verdad? Análisis estructural, independiente sea estáticamente determinado o no estático, ¿verdad? En función, lo que yo quiero obtener con el análisis estructural, ¿verdad? Es la respuesta. Y hemos dicho que en relación a esa respuesta, lo que yo quiero es conocer son las deformaciones y las fuerzas. ¿Para qué? Para que ya después, aplicando resistencia de material o diseño en algún material específico, yo verifico si esas demandas, ¿verdad?, están acorde a la capacidad del material, ¿verdad? Y de capacidad tanto en formación de la estructura como resistencia de los elementos. Dos cosas debo cumplir, no solo me basta con cumplir una, ¿no? De allí, si puedo optimizar en alguna condición ambos parámetros, bueno, sería mi diseño más eficiente. Pero al final, yo lo que en el análisis me encamino en determinar esos dos parámetros, deformaciones y fuerza. Pero para ello, ¿verdad?, en términos generales, ¿verdad?, yo tengo que establecer tres relaciones básicamente, ¿verdad? Como dice, para cualquier tipo de estructura. Una de ellos es la que ustedes ya conocen, ¿verdad?, que es la de equilibrio, ¿verdad?, que funciona en la cual todo elemento, ¿verdad?, debe permanecerse inmóvil, ¿verdad?, que es lo que condiciona la estática, ¿verdad?, que la suma de fuerzas, sean traslacionales o rotacionales, debe ser siempre igual a cero, ¿no? Sea tanto para la estructura de manera general o para cada componente de mi sistema. Y adicional a esa relación entre fuerzas del elemento, ¿verdad?, que prácticamente el equilibrio lo que relaciona es fuerzas externas de la estructura con fuerzas internas en los elementos, ¿verdad? Es restablecer otras dos relaciones en cuanto a deformaciones, ¿verdad? Porque debido a lo que le pasa a la estructura de manera externa, ¿verdad?, es resultado de lo que se deformó cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, también hay una compatibilidad entre deformaciones individuales de cada componente con relación a toda la estructura. Y otra relación de importancia, ¿verdad?, es la que relacionamos en presencia de la fuerza
cuánto deformación hay asociada para esa condición. Entonces, estas son las tres relaciones fundamentales que siempre vamos a hacer uso para resolver cualquier problema de análisis interno. Equilibrio, compatibilidad y relación fuerza-desplazamiento. Que si hablamos en términos de algún sistema de referencia, ¿verdad? Lo que relaciona es sistema de referencia, ¿verdad? En el tipo de cargas externas que nosotros manejamos con relación a las fuerzas que hay presentes en cada uno de los elementos. Y eso es básicamente lo que se da tanto en formaciones, en fuerzas y en características de cómo están asociados una fuerza con otra, una deformación en alguna coordenada. Equilibrio, por decirlo así, como lo mencioné anteriormente, es una relación que hay entre fuerzas externas, o sea, las cargas que se ponen a la estructura o que están actuando en la estructura con relación a lo que le pasa internamente a los elementos. Si hay fuerzas axiales, si hay cortantes, si hay momentos. Y como hemos dicho, ¿verdad? Para interpretación de nosotros, para saber en el lenguaje o determinar la capacidad de un elemento, debemos determinar su esfuerzo, ¿no? Sus esfuerzos axiales, su esfuerzo de corte, su esfuerzo de flexión. Entonces, y en esas condiciones, ¿verdad? Necesito las fuerzas que están orientadas en ese sistema de referencia. Que hemos dicho que el axial siempre lo vamos a considerar en el sentido longitudinal, cortante en el sentido transversal del elemento y el momento en un eje perpendicular al plano donde vemos el elemento, ¿verdad? Entonces, esas tres coordenadas siempre van a tener esa orientación. Y que dependiendo cómo se encuentre ubicado el elemento, ¿verdad? Que puede estar en una horizontal, vertical o inclinada, ¿verdad? Estos ejes van a ir dándose, ¿no? Porque alineándose siempre a la condición que yo busco. De allí las cargas externas, ¿verdad? Es así, siempre de preferencia nosotros las colocamos, ¿verdad? En el sistema cartesiano. Decimos, hay fuerza en el sentido gravitacional, fuerzas en el sentido lateral, ¿verdad? En alguna otra dirección según sea la acción que puede estar presente en la. Entonces, lo que relacionamos básicamente es un sistema global, que sería el sistema cartesiano, ¿verdad? Representado por los ejes X, Y y Z, y otro sería el sistema interno, ¿verdad? Que se conoce a veces como un sistema global, es donde están orientadas las fuerzas internas de los elementos. Entonces, eso es lo que relaciona el equilibrio. Fuerzas externas, fuerzas internas. En otras palabras, coordenadas globales, orientadas en el cartesiano, con coordenadas locales, que están orientadas en el sentido de las fuerzas. Compatibilidad de la misma manera, ¿no? Asimismo, hay las deformaciones externas en la estructura, que yo siempre las referencio en el sistema global o en el sistema cartesiano. Veo si la estructura se movió a la derecha, si la estructura se movió hacia abajo o si la estructura rotó en alguna dirección, ¿verdad? Y para que se den esas rotaciones es producto de las deformaciones internas que tiene cada elemento. Y las deformaciones internas en cada elemento, ¿verdad? Provocadas por las mismas fuerzas, ¿no? Axial, por fuerza de corte, de flexión, ¿verdad? Entonces lo que relaciona también en deformaciones son coordenadas globales con coordenadas locales, ¿no? En otras palabras, una compatibilidad entre las deformaciones internas, o sea, globales de cada elemento, con la deformación global de la estructura. Y en relación fuerza de deformación es únicamente que me dice cómo se vincula, ¿verdad? Si hay alguna fuerza en una dirección, cuánto es capaz de deformarse en esa misma cosa. Resorte, ¿no? O mejor dicho, cada componente de una estructura, ¿verdad? Básicamente la idealización mecánica es cuánta fuerza aplique en uno, tanta deformación va a estar aplicada en esa misma dirección, sea rotacional o sea traslacional. Visto en este esquema, ¿verdad? Me permite apreciar qué es lo que hemos comentado con respecto a estas relaciones, ¿verdad? Imagínense esto, este sistema, ¿no? Dos resortes conectados a un bloque y tienen estas condiciones de apoyo, ¿no? El sistema es estático, ¿verdad? Prácticamente allí y está aplicado la presencia de esta fuerza. Estos resortes básicamente ilustran el comportamiento de cualquier elemento, ¿verdad?
en este caso, esto está ilustrando el comportamiento en el sentido axial, ¿no? Que básicamente podría ser una barra, ¿no? Pero lo que relaciona siempre es fuerza con deformación. Si lo que tengo en cuenta primero es el equilibrio, ¿verdad? Haciendo el diagrama de cuerpo libre, fixado en el bloque, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? La fuerza externa aplicada en el bloque y lo que pasa internamente en los elementos, ¿no? Y lo que pasa internamente en los elementos es la que desarrolla el elemento 1, la fuerza que desarrolla el elemento 2, y adicional esta otra fuerza externa que provoca o lo que induce a que el bloque se mueva únicamente en dirección horizontal, ¿verdad? Entonces hay una restricción en el sentido vertical. Entonces, desde el punto de vista externo tendría esta fuerza y la reacción. Desde el punto de vista interno, ¿verdad? Tendría lo que las fuerzas que hay de estiramiento que está de alguna condición que acabaría en la longitud. Estableciendo la estática, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Ustedes ven, lo que relaciono siempre es fuerzas externas, que puede ser P o R, relacionado con las fuerzas internas, en este caso F. Si yo esto lo puedo manipular, puedo cambiar, ¿verdad? Yo puedo, asimismo, en formato matricial, tener el vector de fuerzas externas y el vector de fuerzas internas. Podría separar entre fuerzas externas que tendrían P y R y entre fuerzas internas F, F1 y F2. Si separo esta condición tal y cual como hice en la relación de formación-fuerza, ¿verdad? Se va a generar una matriz de coeficientes, ¿verdad? ¿Qué sería esto en otras palabras? La matriz de equilibrio, ¿verdad? De fuerzas, ¿verdad? O de las coordenadas en las cuales yo estoy representando mi estructura. Pues también el equilibrio lo puedo manejar en un formato matricial, ¿verdad? Donde la matriz que relaciona estas dos fuerzas se la conoce como la matriz de equilibrio. En deformaciones, de la manera, ¿verdad? Bueno, esto es lo habitual que yo hemos hecho, ¿verdad? Simplemente no lo hemos manejado en formato matricial, pero es posible acomodar el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para obtener ese tipo de parámetros, ¿no? En términos de deformaciones, lo mismo, ¿no? Si producto de esta fuerza, es lógico suponer que la estructura o el sistema se mueve hacia esa dirección, provocando una deformación en este sentido, que sería de manera global, ¿no? Que todo el sistema se desplazó únicamente en esta dirección. Pero para que se haya desplazado en esta dirección, y debido a la presencia de fuerza, es lógico suponer que cada uno de estos componentes también tuvo una elongación o un alargamiento, ¿no? ¿Puedo hacer una relación, una compatibilidad de manera geométrica? Sí, ¿no? Básicamente representado en este triángulo, ¿verdad? Donde me relaciona las deformaciones de cada uno de los elementos con relación a las deformaciones totales del sistema, ¿no? Entonces aquí yo encuentro, ¿verdad? Esto que sería la deformación global, ¿verdad? Con relación a la deformación local y lo mismo en la otra dirección. Y asimismo lo que hago en compatibilidad es relacionar desplazamientos externos, o sea, de toda la estructura, con desplazamientos internos para cada elemento. Asimismo, esto lo puedo manipular, ¿verdad? Generar un vector de deformaciones externas y un vector de deformaciones internas. Y la matriz de coeficientes que se generaría en ese formato matricial sería la matriz de compatibilidad, ¿verdad? ¿Cuál sería el significado? Relacionando deformaciones locales con deformaciones globales, ¿verdad? O deformaciones externas con deformaciones. Y la relación fuerza-desplazamiento es lo que provoca o lo que le pasa en cada uno de los elementos, ¿verdad? Si yo sé que este elemento tiene comportamiento axial, por lo tanto, existe una flexibilidad o parámetro que relaciona ese desplazamiento axial con esa fuerza axial, ¿verdad? Que lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es lo que tendríamos aquí. La deformación axial provocada por una fuerza axial y que ese coeficiente, ¿verdad? Es el coeficiente de flexibilidad en este sentido axial, porque yo sé que mis componentes únicamente actúan de manera axial. Si tuvieran comportamiento de flexión, bueno, haría lo mismo, pero con el coeficiente de flexibilidad respectivo, ¿no? Una fuerza de corte o si es una fuerza
rotacional, entonces el coeficiente de flexibilidad relacionado con el comportamiento del elemento. Está ilustrado con respecto al axial para poder asociar estas tres relaciones que son. ¿Alguna inquietud ahí con lo que se refiere a compatibilidad, equilibrio y fuerza de deformación? Entonces, ¿qué me va a permitir con esta condición? ¿Verdad? Si el sistema es estáticamente determinado, bueno, con esta relación, que es lo que hemos hecho en los anteriores o en los que hemos visto en la primera clase, con estas ecuaciones o este sistema de ecuaciones que planteamos, me es suficiente para encontrar todas las fuerzas. Y con este sistema de ecuaciones acá, o haciendo uso de relación de flexibilidad, puedo encontrar las deformaciones. Pero si ya únicamente con equilibrio no me es suficiente, o con el sistema de ecuaciones no me es suficiente para encontrar las fuerzas, entonces puedo combinar, ¿verdad?, las otras relaciones que existen, ¿verdad?, en términos de compatibilidad y relación fuerza-deformación. Claro, aquí hay incógnitas desde el punto de vista fuerza, aquí hay incógnitas desde el punto de vista de deformaciones, ¿verdad?, que si igual relaciono a estas dos, no llego a nada igual, ¿no?, porque tendría más incógnitas. Pero la última relación, que es la que me genera condiciones conocidas entre deformación y fuerza que se tenían en estas otras relaciones ya, lo que hace es cerrar el sistema, ¿verdad? Y hacer un sistema de ecuaciones en la cual tenga el mismo número de ecuaciones y el mismo número de tanto fácil de encontrar o tener que tenga solución. Entonces, por eso hago uso de estas relaciones para resolver cualquier problema de análisis estructural. Más enfocado en los que son sistemas hiperestáticos o sistemas estáticos determinados. De cualquiera que sea el grado de determinación, como ya lo hemos visto asociarlo, ¿no? Y el sistema es isostático, bueno, lo mismo, ¿no? Ya no haremos uso de plantear todo esto, tal vez con relaciones simples encontramos, pero de igual manera me permite a mí encontrar, ¿verdad?, los parámetros que son relevantes, en este caso, las deformaciones. ¿Cómo llegamos entonces esto a resolver un sistema estáticamente indeterminado? Entonces, para resolver un sistema estáticamente indeterminado, ¿verdad?, hay que distinguir dos tipos de escenarios, ¿verdad?, básicamente. Uno, las redundantes, y otro, las binarias. ¿Cómo identificábamos las redundantes? Eso lo habíamos mencionado directamente cuando establecemos el grado de indeterminación estática de la estructura. ¿Y cuál era el significado de estas redundantes? Es que si nosotros temíamos estas fuerzas, ¿verdad?, mi sistema automáticamente quedaba en equilibrio y estáticamente determinado. Claro, deberíamos seleccionar las redundantes de manera adecuada, ¿verdad?, de tal manera que mi sistema no genere una inestabilidad, ¿no? Pero esa es la intención. Yo suprimo esta fuerza, mi sistema sigue siendo estático y en este caso se transforma en una estructura isostática. Y entonces, al transformarse esto en una estructura, al yo suprimir esta redundante y quedarme con ese sistema simple, a eso se lo conoce como primaria. Entonces, en resumen, la estructura primaria, ¿verdad?, es un sistema estáticamente determinado en la cual hemos quitado las fuerzas adicionales que corresponden a la estructura inicial. Entonces, vean un ejemplo aquí, ¿verdad? Tenemos esta estructura real, ¿verdad? Tiene estas condiciones de apoyo. Si yo evalúo el grado de determinación estática de mi sistema, va a ser mayor a 1, ¿no? Perdón, va a ser mayor a 0. Si es mayor a 0, significa que es mi sistema estáticamente indeterminado. ¿Cuántas redundantes? Dependiendo del grado de determinación estática, ¿no? En este caso, este grado de determinación de la estructura es 1. Significa que yo puedo eliminar una fuerza de la estructura y mi sistema queda como una estructura isostática. Posibles fuerzas que yo podría eliminar del sistema original para que transformarlo en un sistema estáticamente determinado, pueden ver algunas.
No necesariamente va a haber una. Entonces aquí se identifican algunos casos posibles, ¿no? Entonces aquí sabemos que aquí hay, digamos que esto tiene una reacción, digamos que esto tiene otra reacción y este tiene dos reacciones, ¿verdad? Digamos que yo elimino una reacción de esto, ¿verdad? Y básicamente mi sistema me quedaría, ¿verdad? Con estas condiciones de apoyo, ¿verdad? Dos reacciones aquí y una acá. Y la fuerza que provoca este apoyo colocado como una fuerza externa, ¿verdad? Como es lo que yo estoy. Entonces, como ustedes ven, si yo no tomo en cuenta esta fuerza de acá, básicamente mi estructura es una estática, ¿no? Con las ecuaciones estáticas puedo determinar las fuerzas en cada uno de los elementos. Otra redundante que podría haber tomado, ¿verdad? Tal vez no la de aquí, sino la del apoyo en el extremo izquierdo. ¿Y qué se va a transformar ahora mi sistema? Quitando ese apoyo en la parte izquierda, ¿verdad? Nuevas condiciones de apoyo sería para la estructura y nuevamente esta estructura sería isostática, lo cual sería para esta condición redundante elegida mi sistema primario. Otro posible sistema primario, ¿verdad? Sería si yo tomo como redundante la fuerza que se encuentra en el apoyo exterior, ¿no? Esto redundante y me queda ahora una viga estáticamente simplemente apoyada o una viga estáticamente determinada. No solo puedo tomar redundantes desde el punto de vista de los apoyos, ¿verdad? Aquí he tomado la fuerza en el apoyo de aquí, o la fuerza en el apoyo de acá, o la verdad, ¿no? Cada uno, cualquiera de esos tres, ¿no? Pero también puedo tomar una fuerza interna, ¿verdad? Y es la compatibilidad o la transmisión o la continuidad que existe entre un elemento y otro. En este caso, en este punto de apoyo, ¿verdad? Yo puedo haber tomado como fuerza interna, ¿verdad? El momento generado en ese punto. Al tomar el momento en ese punto, o al quitar, mejor dicho, el momento en ese punto, lo que hago es tener dos sistemas aislados. ¿Verdad? Es como colocando una rótula. Si hay una rótula, significa que se transforman en dos vigas apoyadas. Entonces, también puede ser esta condición de tener de selección de una redundante y tener este sistema primario. ¿Alguna inquietud entre la elección de redundante y el sistema primario? Ok, veamos otro ejemplo. Asimismo, tengo este pórtico, ¿verdad? Con estas condiciones de apoyo articulado. Y asimismo, quiero seleccionar mi redundante y mi sistema primario. Al evaluar el grado de terminación estática, esto me va a dar mayor a 0, ¿verdad? Entonces, debido a la discretización, este grado de terminación sería igual a 1, por lo tanto tengo que seleccionar una redundante, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista de las reacciones, ¿verdad? Significa que tengo que ver qué reacción de esta puedo eliminarla, ¿verdad? Para generar mi sistema primario, ¿verdad? O mi sistema isostático. Entonces, una elección, aquí tenemos dos reacciones, aquí tenemos dos reacciones. A alguien se le ocurre y dice, bueno, voy a tomar la reacción horizontal, ¿verdad? Si yo tomo la reacción horizontal, significa que solo me quedo con una fuerza vertical, ¿verdad? Lo que transformaría esto en un rodillo, ¿no? Que es lo que genera esto. Entonces, mis condiciones de apoyo para esta estructura sería, mantiene aquí el articulado y un rodillo, donde he seleccionado la redundante, la reacción. ¿A alguien otro se le puede haber ocurrido? Bueno, no, tal vez no selecciono esta reacción horizontal, sino la de acá, la del otro extremo. Entonces, mi sistema primario va a quedar con rodillo aquí, ¿verdad? La reacción vertical aquí, y las dos reacciones que provocan acá, y la redundante como la fuerza horizontal que había en ese. Entonces, aquí estos dos sistemas, como decía, el sistema primario tiene que ser estáticamente determinado, tiene que ser estable, ¿no? O sea, primero estable y después estáticamente determinado. ¿Cuándo no podría ser, o en qué casos tal vez no podría ser que yo tome una redundante y mi sistema no sea estable, ¿verdad? Es en el caso que tengo acá, ¿no? Para ilustrar eso, ¿no?
de seleccionar una redundante adecuada, ¿no? ¿Qué pasa si yo hubiera tomado como redundante la reacción vertical, ¿verdad? No la horizontal? ¿Qué es lo que me va a quedar aquí ahora? Sistema, ¿verdad? Con esta condición de apoyo. Este es el articulado porque no he tomado nada. Y con el rodillo, ¿verdad? Orientado en esta dirección, ¿verdad? Dado que he tomado mi redundante como la fuerza vertical. Esto, ¿verdad? Con estas condiciones de apoyo, ¿verdad? En esta condición y rodillo en esta dirección, bueno, eso me genera, si bien es cierto, hay las tres reacciones, pero esto me genera un sistema inestable, ¿verdad? O sea, un sistema móvil, lo cual no es de nuestra condición, ¿verdad? O lo que buscamos, porque nosotros vemos que nuestro de manera estática. Entonces, esto no sería una buena elección de una redundante, dado que mi sistema primario no es estable. Allí la importancia de que, bueno, una vez identificado la indeterminación que tenga la estructura, hay que también elegir redundantes que sean. ¿Alguna inquietud allí? Otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí ahora una armadura. Una armadura simple, estas tres condiciones de apoyo. Asimismo, yo evalúo el grado de determinación estática de esta estructura, ¿verdad? Me va a salir que es igual a 1. Por lo tanto, debo seleccionar una redundante. ¿Cuál puede ser? Aquí hay un ejemplo. Tal vez selecciono el apoyo o la fuerza que hay en este apoyo como redundante y ya me queda ahora sí mi sistema primario, ¿verdad? Que es con estas condiciones de apoyo. ¿A alguien se le puede haber ocurrido no seleccionar fuerza sino la de acá? Podría ser también seleccionar esta fuerza aquí como una redundante y me quedo con estas dos condiciones de apoyo de acá. En eso es procedente, ¿verdad? Siempre y cuando mi sistema sea antes y sistema primarios pueden haber algunos. Pero al final, obviamente, vamos a llegar a la misma solución. El camino puede ser diferente únicamente. Otro problema, ¿verdad? Como el que tengo acá, esta estructura con estas condiciones de apoyo y tengo esta doble diagonal, ¿verdad? En algunas de las clases les comentaba que ahí es fácil identificar las redundantes o la indeterminación asociada con un sistema. Y generalmente en armaduras, cuando tengo estas dos diagonales, ¿verdad? Una de ellas provoca una redundante. Ahora una indeterminación. Aquí, por el sistema que tengo, ¿verdad? Dado que tengo mis tres condiciones de apoyo, ¿verdad? Y están orientados de manera adecuada, no es consecuente o no es dable que yo selecciono, ¿verdad? O que yo seleccione una de las condiciones de apoyo como redundante, ¿no? Porque si no generaría una inestabilidad. Entonces lo más adecuado sería de que yo seleccione una de estas barras diagonales que provocan esa indeterminación. En este caso, ¿verdad? Aquí se ilustra, se ha tomado como redundante la diagonal que se encuentra en esta dirección. En palabras, me quedaría, si yo quito esa redundante, me quedaría simplemente esta armadura, ¿verdad? De 5 elementos, ¿verdad? Con esa condición de mi primaria. Si hay demás grados de indeterminación, ¿verdad? Los que habíamos visto es para un caso, ¿verdad? Pero puede ser que el grado de determinación sea mayor, ¿verdad? En este caso, una estructura, tengo que al evaluar su grado de determinación estática, me resulta que es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, si el grado o el índice de determinación estática me dio que es igual a 2, significa que tengo que seleccionar dos redundantes de manera adecuada para que me tener un sistema primario que sea isostático, ¿no? Aquí se ilustra un esquema donde se han seleccionado estas dos fuerzas, ¿verdad? Que provocaban esta redundancia y me quedo con este sistema primario que sería esta gran viga sin identificado las dos redundancias. Este marco, ¿verdad? De la misma manera,
que si evalúo el grado de indeterminación estática me va a dar igual a 3. ¿verdad? Por lo tanto, significa que debo seleccionar 3 redundantes para quedarme con un sistema primario isostático. Entonces a alguien se le ocurre y dijo, bueno, selecciono estas 3 fuerzas que están en este apoyo, que son el cortante y el axial en el momento, y mi sistema primario me quedaría este sistema emboladizo, básicamente, con esta. Y aquí resaltando las 3 redundantes. Me dice, pueden ser algunos, ¿no? Aquí uno se le ocurrió tal vez seleccionar esta redundante, ¿no? Pero pudo haber seleccionado otras redundantes. Tal vez los 2 momentos de aquí, fuerza corte, o tal vez en alguno y el momento y el axial en otro sentido, ¿verdad? Pero según sea lo que seleccione, siempre mi sistema primario debe ser acá en esta condición, ¿verdad? Esta armadura, donde tengo esta posición y tengo estas 2 diagonales, ¿verdad? Dicho, cuando existen estas diagonales, es fácil identificar los, son posibles redundantes, ¿verdad? Dado que por mis condiciones de apoyo no podría tomar alguna de ellas, dado que generaría una inestabilidad, entonces lo más adecuado es tomar estas 2 barras como redundantes a mi sistema. Entonces me quedaría esta armadura simplemente apoyada, ¿verdad? Con ese número de barras. Entonces eso sería el caso, ¿no? Y asimismo, si mi grado de indeterminación fuera mucho más, entonces así seleccionaría tantas redundantes como de indeterminación que asociar a él, ¿no? ¿Cómo empleamos esto entonces para resolver un sistema estáticamente indeterminado, perdón? Y básicamente una relación de condiciones conocidas en el redundante. Imagínense este ejercicio aquí. Tengo esta viga, estas condiciones de apoyo y estas condiciones de carga, ¿verdad? El sistema es estáticamente indeterminado de grado 1, ¿no? Si yo evalúo la determinación, me va a dar el grado 1. ¿Qué debo hacer? Seleccionar una redundante. Un ejemplo, aquí se seleccionó esta redundante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esa redundante? ¿O qué condición me da a mí en la redundante? Es que la deformación en esa redundante es conocida, ¿verdad? Y claro, como la redundante aquí está asociado con esta condición de apoyo, ¿verdad? Yo veo cuánto vale la deformación en esa misma dirección. ¿verdad? El problema original es esto, ¿no? En el cual estoy seleccionando una redundante. Entonces, la deformación, el problema original de la misma redundante, yo sé o identifico que es igual a un dato conocido. Que en este caso sería igual a 0. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo, selección de redundante, es una condición de deformación conocida. ¿verdad? Porque generalmente los desplazamientos allí pueden ser 0 o en su defecto algún valor dato del problema que haya dado en ese. Por eso yo selecciono esa redundante con la cual conozco cuál es mi deformación. Entonces, si yo conozco cuál es la deformación en ese punto, aplicando superposición, yo puedo encontrar las deformaciones provocadas por las cargas. Que al final yo sé que la sumatoria de todas las deformaciones provocadas por las cargas debe ser equivalente o debe ser igual a la deformación que existe o que debe darse en ese punto. ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, lo que he hecho para esta condición de sistema, ¿verdad? Simulando como que la redundante es una carga externa, ¿verdad? Y aplicando superposición, ¿verdad? Yo puedo separar los 2 sistemas, analizar la estructura primaria por las condiciones de carga y después analizar la estructura primaria por simulando, ¿verdad? Que existe la carga como redundante. Lo que va a provocar eso en deformaciones, ¿verdad? Es esto, ¿no? La estructura primaria, al aplicar esta carga, seguramente se va a deformar esto, ¿no? Donde en el punto donde selecciona la redundante, va a haber una deformación. En el otro caso, donde tenga la estructura, una carga aplicada, o la redundante aplicada con una carga, seguramente la estructura se debe formar así. Donde en el punto donde existe esta redundante, va a haber una deformación.
Pero yo sé que en la estructura original, ¿verdad? Que es aquí, debido a la acción de esta carga y en la presencia de este apoyo, ¿verdad? La estructura se debe formar algo así. Donde yo identifico claramente que la deformación en el punto del apoyo es conocida, ¿no? Y en este caso para mí es cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deformación provocada por las cargas de la estructura más la deformación provocada por la redundante debe ser igual a la deformación en este punto. Y que es planteado en esta ecuación, donde dice delta R, que es provocada por la redundante, más delta L, que es provocada por las cargas de la estructura, debe ser igual a delta P, que es la deformación en el apoyo, ¿no? En este caso podría ser cero, ¿no? Donde esta deformación provocada por la redundante, ¿verdad? Dado que es una carga puntual, yo la puedo traducir en términos de un coeficiente de flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo conozco ante una carga puntual, ¿verdad? Cuánto se deforma una dirección o en la misma dirección, como ustedes ven, deformación, fuerza en la misma dirección, yo asocio con un coeficiente de flexibilidad. Entonces, este delta R, ¿verdad? Que es deformación, en términos de flexibilidad, es flexibilidad por fuerza. Por lo tanto, F por L. Más la deformación provocada por esto. Aquí, bueno, así hay que evaluar la deformación, pero ya no lo podemos asociar con un coeficiente de flexibilidad porque hay muchos estados de carga. Entonces no hay cómo relacionar un coeficiente de flexibilidad que tenga esto, ¿no? Los coeficientes de flexibilidad siempre se relacionan de una carga en un punto con la deformación en un punto específico, ¿verdad? No de un conjunto de cargas. Entonces, por lo tanto, aquí, pero eso lo podemos evaluar la deformación aplicando trabajo virtual para un conjunto de cargas en la. Por lo tanto, esto es fácil de evaluarlo aplicando trabajo virtual, ¿verdad? Porque yo conozco la carga y quiero encontrar la deformación en un sistema estáticamente determinado. Delta P es la deformación que existe, ¿verdad? O que se conoce, obviamente, en el punto de la redundante. Y F es la flexibilidad de ese punto, ¿verdad? Respecto a una carga en ese mismo punto. Por lo tanto, todos estos términos son conocidos. La única incógnita sería la redundante y de manera general, ¿verdad? Esa redundante estaría evaluada o estaría determinada por la diferencia o la deformación neta, ¿verdad? En esa condición dividido por el coeficiente de flexibilidad. Como hemos dicho, si esto, la deformación en el punto P es igual a 0, entonces únicamente estaría dado por la deformación debido a las cargas dividido para el coeficiente de flexibilidad. Esto siempre se va a cumplir para todo, ¿verdad? Siempre se va a dar para cualquier estructura que sea estáticamente indeterminada y quiera verlo desde el punto de vista de las redundantes, ¿no? O el método de flexibilidad también se va, o método de las fuerzas también se le indica, ¿no? Que yo establezco la cantidad de deformación por carga aplicada y en base a esa condición planteo las deformaciones que hay presentes en la estructura. Un ejemplo rápido de lo que podemos ver aquí. Aquí se tiene esta estructura, estas condiciones de apoyo. Carga aplicada al sistema de 20 kilolibras, me dan las propiedades de los elementos, ¿verdad? Y en la viga y en las columnas, y estas condiciones de apoyo. Evalúo primero el grado de determinación estática, y esto resulta que es igual a 1. Por lo tanto, debo seleccionar 1. ¿Qué redundantes selecciono? Bueno, algunas de las condiciones de apoyo fueron tomadas en cuenta. Entonces fue tomada en cuenta la reacción horizontal. Con eso yo obtengo un sistema primario estable, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? De acuerdo al método, ¿verdad? Yo debo determinar las deformaciones por las redundantes, las deformaciones por las cargas, ¿verdad? Y saber cuál es el coeficiente de flexibilidad debido a la redundancia. ¿Qué es lo que hago? ¿Verdad? Primero determino para mi sistema primario por las cargas. Tengo la estructura con definido estas cargas y calculo la deformación aplicando trabajo virtual. Hemos hecho, ¿no? Podemos hacer por las tablas de integración, ¿verdad?
dibujando los diagramas de momento. Entonces tengo aquí, se ilustra, debido a este sistema con esta carga horizontal, estos son los diagramas de momento. Y como quiero encontrar, ¿qué cosa? La deformación en este punto, que es en el sentido de la redundante, debido a la carga, entonces aplico una carga unitaria, ¿no? Que es lo que se ilustra aquí. Aplicar una carga unitaria, ¿verdad? Asimismo, genero los diagramas de momento y por integración, o por la tabla de integración entre el diagrama real y el diagrama unitario, ¿verdad? Me permite encontrar la deformación debido a la carga en el sistema redundante. Está ilustrado en este sentido. Lo mismo hacemos con la redundante, ¿no? Como sabemos que queremos encontrar la flexibilidad en ese punto, debido a la carga en ese punto, es una relación de estos diagramas con la posición de la redundante en ese mismo punto. De integración, si hacemos la tabla de integración, ¿qué tenemos? Diagrama real, que queremos decir que es el mismo diagrama de la redundante, por el diagrama virtual, que es en el punto donde quiero determinar la deformación por la redundante, ¿no? Sería un diagrama en la misma relación, ¿no? Al evaluar ese coeficiente de flexibilidad, bueno, resulta que me va a dar esta condición. Planteando la ecuación general, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Deformación por la redundante más deformación por las cargas es igual a la deformación en la redundante. Deformación por la redundante es, encontré haciendo este diagrama de momentos, más la deformación por la carga es lo que encontré haciendo uso del diagrama de momento de la carga con el diagrama de la carga virtual, acá, y es igual a la deformación en la redundante, ¿no? Yo sé que esto es un apoyo, no se va a mover en dirección horizontal, entonces esa deformación es igual a 0. Despejando R y reemplazando los valores que me queda, esto nos dice que ese valor de la reacción es igual a 10. Si yo ya conozco esa reacción, bueno, por estática puedo encontrar la demás fuerza. ¿Alguna inquietud? Eso hace. Bien, entonces vamos a quedarnos allí, ¿verdad? Con este ejemplo de muestra, aplicando lo que es el método de flexibilidad o método de las fuerzas, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Porque yo relaciono es las deformaciones que provocan esta fuerza en alguna condición conocida, ¿verdad? Y quiero es encontrar esa o romper esa indeterminación, entonces planteo mi condición de deformación en ese punto donde se haya elegido como redundante. Aplicando todo lo que hemos aplicado aquí es aplicando trabajo virtual, ¿verdad? Porque yo lo que quiero encontrar son deformaciones. Entonces aquí se ilustra únicamente el procedimiento, ¿verdad? Los diagramas que hemos utilizado, ¿verdad? Pero para encontrar cada una de las deformaciones yo apliqué trabajo virtual. Revísenlo, analícenlo y continuamos la siguiente clase viendo más sobre